Este vídeo muestra cómo resolver un problema de proporcionalidad cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. El enunciado dice lo siguiente: un grupo de 6 astronautas va a realizar una expedición a la Luna. Portan provisión para generar oxígeno durante 3 semanas. En este vídeo se resuelve la pregunta del apartado A. ¿Cuántos días les duraría el oxígeno si fueran 9 astronautas? Se observa que tenemos dos magnitudes. Una de ellas es el número de astronautas que forman el equipo y la segunda magnitud sería el tiempo, la duración del oxígeno. Podemos ir recogiendo todos estos datos en una tabla en la que, por ejemplo, ponemos los datos correspondientes a la magnitud del número de astronautas en la primera columna y la duración del oxígeno en la segunda columna. Como se puede observar, en la primera fila tenemos los datos correspondientes al enunciado, que son que cuando van a la expedición 6 astronautas, el oxígeno les va a durar 21 días. Fijaos que se ha convertido la duración en semanas a días porque en la pregunta directamente nos la formulan pidiéndonos el número de días que les va a durar el oxígeno. De esta manera, directamente, al expresar esta magnitud en días, directamente nos dará el resultado. Bien, el primer paso es analizar qué tipo de relación existe entre el número de astronautas y la duración del oxígeno. Porque dependiendo de cómo sea esta relación, la forma de solucionar el problema es diferente. Las ecuaciones que se plantean son distintas. Hemos de tener cuidado con esto. Como se puede intuir, la cantidad de oxígeno que llevan es la misma, sean cuales sean los astronautas. Lo que cambia es los días que le va a durar ese oxígeno. Es lógico pensar que cuantos más astronautas formen parte del equipo, menos días les durará el oxígeno, es decir, se gastará antes. Y cuantos menos astronautas vayan, pues más tiempo les va a durar ese oxígeno. Este tipo de relación en la que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta, dan lugar a un tipo de magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces estamos hablando de un problema de proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos numéricos que reflejan esta proporcionalidad inversa. Hemos dicho que si van 6 astronautas a la expedición, el oxígeno les va a durar 21 días. ¿Qué sucedería si solamente fuera un astronauta? Pues que el oxígeno le durará más tiempo, le durará pues 6 veces más que lo que les dura el oxígeno a 6 astronautas. Es decir, 21 por 6, 126 días. ¿Qué se ha realizado para obtener esta nueva pareja de datos? Pues el número de astronautas se ha dividido entre un número, mientras que el oxígeno se ha multiplicado por ese mismo número. Si ahora quisiéramos hallar cuántos días le va a durar el oxígeno cuando en lugar de un astronauta van 9, pues está claro que en este caso el oxígeno ya no va a durar 126 días, sino que durará 9 veces menos. 126 dividido entre 9 son 14 días. Se ve aquí claramente la proporcionalidad inversa. Cuando por ejemplo los astronautas disminuyen, la duración aumenta. Pero si los astronautas pasan de 6 a 9, si aumentan, fijaos que el número de días ha disminuido respecto a 21. Recordemos que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de sus cantidades correspondientes a esas dos magnitudes se mantiene constante. Y a esta constante, que está expresada en el recuadro con la letra K, es la constante de proporcionalidad inversa. Es lo que sucede con los datos que tenemos en los ejemplos. Si multiplicamos 6 por 21 nos da 126. Si multiplicamos 1 por 126 nos da 126. Y si multiplicamos 9 por 14 también nos da 126. Hacer uso de esta propiedad que tienen las magnitudes inversamente proporcionales
facilita mucho la resolución de este tipo de problemas, porque sabiendo estos tres datos, directamente puedo escribir la condición de proporcionalidad inversa, que nos dice que el producto de los valores correspondientes a sus dos magnitudes se mantiene constante. Y ya hemos visto antes que esa constante de proporcionalidad es de 126. Luego yo ya sé que cuando multiplique 9 por x me tiene que dar 126. ¿Vale? De aquí, de esta condición, directamente se puede despejar la incógnita x planteando la ecuación equivalente en la que el 9 pasa dividiendo al otro miembro, y entonces 6 por 21 dividido entre 9 nos da un resultado de 14 días. 14 días serían los que duraría el oxígeno en el caso de que fueran 9 astronautas. Pero esto que acabamos de ver de forma tan simple lo explicaremos a continuación con otro método, que es planteando la regla de 3. Como ya vimos en otro vídeo de proporcionalidad directa, la regla de 3 se plantea de la misma manera. Es decir, vamos a poner aquí a la derecha las cantidades correspondientes a la magnitud del número de astronautas y sus datos correspondientes aquí a la izquierda del número de días que les va a durar el oxígeno. Si van 6 astronautas, les durará 21 días el oxígeno, y en el caso de que fueran 9 astronautas, les durará X. ¿Vale? Tenemos una regla de 3. Serían dos pares de datos de los cuales conocemos 3 datos conocidos, y nos quedaría este por resolver. Bien, a la hora de establecer la igualdad entre las razones, tenemos que tener la siguiente precaución. Como se trata de magnitudes inversamente proporcionales, esta razón que voy a construir con la duración del oxígeno la vamos a invertir. Es decir, no se escribe 6 es a 9 como 21 es a x. ¿De acuerdo? Como es inversamente proporcional el tipo de relación que existe, hemos de invertir una de las razones. En este ejercicio se ha elegido invertir esta razón de aquí, la de la parte derecha. Una vez que se establece esta igualdad, ¿vale? Se resuelve de la misma manera, se despeja la incógnita, ¿de acuerdo? El 21 está dividiendo la x, por lo tanto una ecuación equivalente se podría plantear multiplicando por 21, y nos quedaría que x es igual a 6 por 21 dividido entre 9, que nos da los 14 días que nos ha dado antes de forma muy sencilla. Fijaos que cuando yo vaya a calcular el término desconocido en la regla de 3, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, lo que se hace es que se multiplica los dos datos que están en la parte superior, o donde no se encuentra la x, mientras que el enfrentado directamente con la x se pondría en la parte inferior, ¿de acuerdo? Con lo cual, una forma mecánica, una vez que hayamos resuelto muchas veces este tipo de ejercicios, nos daremos cuenta que siempre se hace así y podríamos recurrir directamente a esta fórmula. Bien, pues en nuestra tabla ya aparece el resultado. Podríamos comprobar que el resultado es lógico, sí que lo es, ya lo hemos analizado antes, porque cuando el número de astronautas aumenta y pasa a ser de 9, el oxígeno dura menos días. Y finalmente terminamos el apartado redactando la solución, escribiendo algo así como, pues lógicamente, si fueran más astronautas, el oxígeno se gastaría antes. En concreto, la expedición solo duraría 14 días, o lo que es lo mismo, 2 semanas en lugar de 3. Bien, pues esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestra atención y me despido con una frase de Polya que tiene que ver con la proporcionalidad inversa. La elegancia de los teoremas es inversamente proporcional al esfuerzo requerido para comprenderlos. Pensad en ello.